La chica alienígena leyó los pensamientos sucios del humano. Él se disculpó, pero ella solo sonrió con sorna. La bahía de transporte de la nave mercante clase Orión, Estrella Errante, era una cacofonía de sonidos mecánicos y parloteo alienígena. El teniente Ben Olson se apoyaba en una caja de almacenamiento, con los hombros encorvados mientras se masajeaba las sienes. El martilleo en su cabeza había comenzado hacía aproximadamente una hora, justo después de que el sistema de propulsión de su nave se desmoronara de forma espectacular. ¡Qué mala suerte!, murmuró, mientras el peso de su armadura de combate clase Aegis hacía que incluso el simple hecho de estar de pie resultara incómodo. La armadura, estándar para el Cuerpo de Marines Interestelar de la Tierra, estaba diseñada para el campo de batalla, no para esperar en la bodega de carga de alguna nave alienígena. Ben estaba en una patrulla de rutina cerca del sistema Arcturus cuando el núcleo de su nave falló. La nave mercante alienígena había respondido a su llamada de socorro, accediendo a transportarlo a la estación próxima, donde podría conseguir piezas de repuesto. Una oferta generosa, pero que lo dejó sintiéndose vulnerable, un humano solitario entre una tripulación alienígena. El dolor de cabeza se intensificó, como si alguien le hubiera clavado un atizador al rojo vivo en el cráneo. Ben cerró los ojos, deseando que el dolor remitiera. No notó la proximidad de unos pasos suaves hasta que una voz melódica interrumpió su incomodidad. «No te ves muy bien». Ben abrió los ojos y se encontró mirando a la alienígena más impactante que jamás había conocido. Su piel era de un vibrante azul celeste, casi luminiscente bajo la intensa luz de la bahía. Su largo cabello naranja intenso caía en cascadas sobre sus hombros en espesas ondas. Sus ojos, profundos charcos de zafiro, lo observaban con curiosidad. El mono ajustado que vestía, blanco con detalles naranjas, dejaba poco a la imaginación, considerando su distintiva figura humanoide. «He estado mejor», logró decir, enderezándose instintivamente. Ella se acercó y Ben percibió su aroma. Algo como canela y ozono. «¿Puedo?», preguntó, levantando su delgada mano azul hacia su frente. Antes de que pudiera responder, sus dedos fríos presionaron su sien. El alivio fue inmediato, como sumergirse en agua fría en un día abrasador. «Mierda», respiró. «Es increíble». A medida que el dolor remitía, Ben descubrió que sus pensamientos vagaban en direcciones decididamente poco profesionales. La mujer alienígena estaba cerca, demasiado cerca, y su mente evocaba imágenes de esos dedos azules trazando otras partes de su anatomía, de su cuerpo ágil presionado contra el suyo. Sus ojos se abrieron ligeramente, y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Una suave risa se le escapó. Ben sintió que el calor le subía a la cara al comprender algo horrible. «Oh, mierda, quiero decir, lo siento», tartamudeó. Yo no estaba». «No hay necesidad de disculparse», susurró ella, sin dejar de acariciarle la sien. Su sonrisa se transformó en una mueca juguetona que solo intensificó su vergüenza. «Tus pensamientos son refrescantemente honestos. Eres telepático», afirmó rotundamente, la mortificación dando paso a la fascinación. «Telepatía empática. Sí. Soy Luoxa, por cierto. Oficial médico de la Estrella Errante». Sus dedos se demoraron un momento más antes de retirarse. «Y se siente mejor ahora, ¿verdad, teniente Olsen?» «Mucho mejor», admitió, todavía nervioso. «Y, por favor, llámeme Ben». «Ben», repitió ella, con su nombre sonando exótico en su acento cadencioso. Su dolor de cabeza fue causado por una pequeña reacción a la composición atmosférica de nuestra nave. Nada peligroso, pero incómodo para los humanos. He ajustado la configuración ambiental en sus aposentos temporales a la estándar de la Tierra. «Gracias», dijo, genuinamente agradecido. «¿Cuánto falta para llegar a la estación próxima?» 3 días estándar», respondió Luoxa. «Quizás podría enseñarle la nave. A menos que prefiera descansar». Ben se enderezó,
su figura de 1,88 metros elevándose sobre su figura más delicada. Una visita guiada suena genial, en realidad. Es mejor que esté sentada aquí compadeciéndome de mí misma. Mientras caminaban hacia las puertas de la bahía, Luoxa lo miró de reojo. Sabes, Ben, no todos los pensamientos tienen que permanecer privados. Algunos merecen la pena explorarlos más a fondo. La sonrisa burlona regresó y Ben sintió que se le aceleraba el corazón. Este desvío inesperado podría resultar más interesante de lo que había anticipado. Adelante, dijo, imitando su sonrisa. La estrella errante resultó ser una maravilla de la ingeniería alienígena. Mientras Luoxa guiaba a Ben por los laberínticos pasillos, se sintió cada vez más fascinado, tanto por la nave como por su guía de piel azul. Nuestra tripulación representa 7 especies diferentes, explicó Luoxa, conduciéndolo a lo que parecía ser un comedor común. Somos principalmente una nave mercante, aunque ocasionalmente transportamos pasajeros. La sala quedó en silencio al entrar. Varios ojos alienígenas, algunos bulbosos, otros rasgados, algunos brillantes, se volvieron hacia Ben. Enderezó los hombros, con el entrenamiento militar activándose automáticamente. Todos, este es el teniente Ben Olson del Cuerpo de Marines Interestelares de la Tierra, anunció Luoxa. Será nuestro invitado hasta que lleguemos a la estación próxima. Un corpulento alienígena reptil con escamas carmesí se acercó, superando incluso la impresionante altura de Ben. Militares humanos, ¿eh? Su voz era como grava siendo aplastada. Escuché que los de tu especie pueden luchar durante días sin descanso. ¿Es cierto? Depende del humano, respondió Ben con calma. ¿Y la pelea? La boca del reptil se dividió en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes cerrados. Soy el capitán Drex. Bienvenido a bordo, teniente. Mientras Drex presentaba a los demás miembros de la tripulación, Ben notó un patrón. Todos parecían estar un poco más. Parecían inusualmente interesados en los humanos. Sus preguntas iban desde la curiosidad. ¿Es cierto que los humanos pueden regenerar tejido hepático dañado? Hasta lo extraño, ¿de verdad se producen lágrimas cuando se experimentan emociones fuertes? Eres algo así como una celebridad, susurró Lubaxa mientras seguían adelante. La mayoría de la tripulación nunca había conocido a un humano antes. ¿Y tú? Preguntó Ben. ¿Te has encontrado con muchos humanos? Su zafiro brilló. Unos pocos. Pero ninguno como tú. El recorrido continuó por ingeniería, donde técnicos insectoides trabajaban en maquinaria que vibraba con energía desconocida, y la nave hidropónica, donde plantas de una docena de mundos crecían en entornos cuidadosamente controlados. Esto es impresionante, admitió Ben al entrar en lo que parecía una zona recreativa. Tu nave es prácticamente autosuficiente. La necesidad genera innovación, respondió Lubaxa, indicándole que se sentara en un sofá curvo. A menudo estamos en el espacio profundo durante meses. Mientras se sentaban, Ben notó que ella se acercaba más de lo estrictamente necesario. El sutil aroma de su piel, esa combinación de canela y ozono, era embriagador. Ben sintió que el calor le subía de nuevo al rostro. Lo encuentro encantador, replicó ella, rozando ligeramente con los dedos su antebrazo acorazado. Los extraterrestres, mi especie, experimentamos la atracción de forma diferente. Sentimos resonancia emocional, compatibilidad bioquímica. ¿Y qué percibes de mí?, preguntó Ben, bajando la voz. Los ojos de Lubaxa se dilataron ligeramente. Patrones fascinantes. Fuertes instintos protectores. Disciplina superpuesta a impulsos primarios. Su mano se posó en la placa pectoral de él. Tu ritmo cardíaco se está acelerando. La armadura de combate monitorea las constantes vitales, explicó, aunque ambos sabían que no era esa la razón por la que lo había mencionado. ¿Te gustaría ver tus aposentos?, preguntó de repente. Los he preparado según las preferencias humanas.
El camino a su camarote asignado estaba cargado de una tensión tácita. Cuando la puerta se abrió, Ben se sorprendió al encontrar la habitación cómoda y espaciosa, con una iluminación que imitaba el espectro natural de la Tierra. Los controles ambientales están ajustados para la comodidad humana, explicó Lubaxa, entrando con él. Y me tomé la libertad de programar algunas opciones de cocina terrestre en el sintetizador. Es increíblemente considerado, dijo Ben, genuinamente conmovido por la consideración. Mi objetivo es complacer, respondió ella, con un doble sentido inconfundible. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Ben sintió el peso del momento. Lubaxa, debo ser clara. No busco crear complicaciones. Me iré en 3 días. 3 días pueden ser más que suficientes, replicó ella, acercándose. Además, siento curiosidad por los humanos. Tus pensamientos sugerían que también sientes curiosidad por los extraterrestres. Sus dedos encontraron los mecanismos de liberación de su armadura con sorprendente precisión. Pieza a pieza, la carcasa protectora se desprendió, dejándolo con el traje ajustado. ¿Cómo supiste cómo hacerlo?, preguntó, conteniendo la respiración, mientras sus dedos fríos trazaban los contornos de su pecho a través de la fina tela. Aprendo rápido, murmuró, y como oficial médica de la nave, me ocupo de comprender diferentes anatomías. Ben atrapó su mano errante. ¿Hay protocolos para este tipo de cosas? ¿Confraternizar con los pasajeros? La risa de Lubaxa fue musical. La única regla del capitán Drex es no destrozar la nave ni empezar una guerra. Todo lo demás es negociable. Cuando sus labios encontraron los suyos, Ben descubrió que, a pesar de su diferente especie, algunas formas de comunicación eran verdaderamente universales. Ben despertó con la desconocida sensación de la fresca piel azul contra su pecho. El cabello ardiente de Lubaxa le caía sobre el hombro, su respiración suave y rítmica. Los sucesos de la noche anterior se repitieron en su mente. La sorprendente compatibilidad de sus cuerpos, la intensidad de su conexión, la forma en que sus habilidades telepáticas habían intensificado cada sensación hasta un grado casi abrumador. Nunca había experimentado nada igual. Lo que había comenzado como una simple atracción física se había convertido en algo más profundo, un encuentro de mentes tanto como de cuerpos. Cuando Lubaxa conectó con él a ese nivel más profundo, se sintió completamente expuesto, y a la vez, completamente aceptado. Tus pensamientos son muy fuertes esta mañana, murmuró Lubaxa contra su piel, con los ojos aún cerrados. Ben rió entre dientes. Lo siento, todavía lo estoy procesando. Ella se incorporó sobre un codo, sus ojos zafiro lo observaban con esa mezcla ya familiar de curiosidad y afecto. ¿Arrepentimientos? Ninguno, respondió con sinceridad. Aunque me pregunto qué pasará ahora. Ahora, dijo ella, trazando patrones en su pecho. Disfrutamos del tiempo que tenemos. A menos que los humanos necesiten definiciones de relaciones complicadas después de una sola noche. Antes de que Ben pudiera responder, el sistema de alarma de la nave cobró vida. Las luces rojas de emergencia parpadearon en el techo. Esa es la alerta prioritaria, dijo Lubaxa, alerta al instante. Salió de la cama y cogió su mono. Tenemos que llegar al puente. Se vistieron rápidamente. La profesionalidad superó a la intimidad. Mientras corrían por los pasillos, la tripulación se apresuró a llegar a las estaciones de emergencia. Al llegar al puente, el capitán Drex estaba encorvado sobre una consola de comunicaciones, con el rostro escamoso y adusto. ¿Qué ocurre?, preguntó Luoxa, moviéndose a su puesto. Llamada de socorro, gruñó Drex. Nave de pasajeros, el horizonte estelar. Han quedado en silencio a mitad de la transmisión, pero captamos suficiente para saber que están en problemas. Ben dio un paso al frente. ¿Algún detalle sobre la naturaleza de la emergencia? Los ojos reptilianos de Drex se entrecerraron. Fragmentario. Algo sobre un abordaje. Podrían ser piratas. Podría ser peor.
¿Coordenadas? Preguntó Luoxa. Ya están trazadas. Están a solo 2 horas de nuestro rumbo. Drex se giró hacia Ben. Teniente, entiendo que esta no es su batalla, pero nos vendría bien alguien con experiencia en combate. Ben asintió sin dudar. Mi armadura está en mis aposentos. Me pondré el traje. Ayudaré, dijo Luoxa, siguiéndolo. De vuelta en sus aposentos, Ben comenzó a ensamblar su armadura de combate con poca práctica. Luoxa observaba. Su expresión era una mezcla de preocupación y fascinación. Lo ha hecho muchas veces, observó. Es el procedimiento habitual antes de cualquier posible combate, respondió él, comprobando las celdas de energía. Aunque normalmente no tengo tanta prisa. Luoxa se acercó, ayudándolo a asegurar el peto. Anoche, cuando nuestras mentes conectaron, presentí que ya había estado en combate. Ben hizo una pausa. Sí, más de lo que me gustaría. Ben dijo, tiene miedo, dijo ella en voz baja. No es una pregunta, sino una observación. Precaución sana, corrigió. El miedo te mantiene vivo si no dejas que te controle. Sus dedos fríos le rozaron la mejilla. Hay algo más que deberías saber. Cuando los extraterrestres se conectan, como hicimos nosotros, se crea un vínculo temporal. Quizás pueda percibir tú. Experiencia emocional, incluso a distancia. Podría ser útil si subes a esa nave. Ben lo consideró. Una ventaja táctica, entonces. Es una forma muy humana de verlo, dijo con una leve sonrisa. ¿Te distraerá? ¿Te pondrá en riesgo? Negó con la cabeza. Puedo manejarlo. Soy la oficial médica. Me quedaré en la estrella errante mientras tú y el equipo de seguridad investigan. La última pieza de armadura encajó en su lugar. Ben encogió los hombros, sintiendo el peso familiar, angustiado. No lo lograrás. Entonces, es una forma muy humana de verlo, dijo con una leve sonrisa. ¿Te distraerá? ¿Te pondrá en riesgo? Negó con la cabeza. Puedo manejarlo. Soy la oficial médica. Me quedaré en la estrella errante mientras tú y el equipo de seguridad investigan. La última pieza de armadura encajó en su lugar. Ben encogió los hombros, sintiendo el peso familiar distribuirse por su cuerpo. El casco estaba en la cama, esperando. Ben, dijo Lubaxa, su voz repentinamente seria. Hay algo que no está bien en esta llamada de socorro. Cuando el capitán Drex reprodujo la transmisión, sentí engaño. ¿Crees que es una trampa? No lo sé, pero ten cuidado. La atrajo hacia sí, la armadura creando una barrera incómoda entre ellos. Siempre lo soy. Eso no es lo que sentí en tus recuerdos, replicó ella, dándole un golpecito en el pecho. El intercomunicador de la nave crepitó. Equipo de seguridad a la plataforma de lanzamiento. Tiempo estimado de llegada a las coordenadas de socorro. 30 minutos. Ben recogió su casco. Continuaremos esta conversación cuando regrese. ¿Lo prometes? Por honor de Marine, dijo con un guiño. Mientras se dirigían a la plataforma de lanzamiento, Ben no podía quitarse la sensación de que esta simple misión de rescate estaba a punto de complicar su ya inusual viaje de maneras que no podía predecir. Pero con su armadura asegurada y la persistente presencia de Lubaxa en su mente, se sentía listo para lo que les aguardara en el horizonte estelar. La lanzadera se acercaba al horizonte estelar con cautelosa precisión. A través de la ventana, Ben estudió la nave de pasajeros, un crucero de lujo por diseño, que ahora flotaba silenciosa y oscura contra el fondo de estrellas distantes. No se veían daños externos. No había señales de disparos ni colisiones. Demasiado silencioso, murmuró. Ben asintió. Ben asintió. Ben asintió. La ausencia de protocolos de socorro estándar hizo sonar las alarmas en su mente. Mantengan la distancia hasta que completemos el barrido de sensores. Ben asintió. Ben asintió. Ben asintió. Ben asintió. Ben asintió.
Ben asintió. Ben asintió. O evacuaron o no están registrados como vivos, terminó Kel con gravedad. Ben sintió una suave presión en el borde de su conciencia. Luexa, extendiéndose a través de su recién descubierta conexión. La preocupación y la cautela fluyeron de ella, junto con algo más. Una advertencia. Cerró los ojos brevemente, concentrándose en la sensación. Trampa, prepárense. Abrió los ojos. Cambio de planes. Estamos tratando esto como una posible emboscada. Protocolos defensivos completos. Kel lo miró con curiosidad. ¿Basándonos en qué? Llámalo intuición humana, respondió Ben, sin querer explicar el vínculo telepático. No, más vale cauteloso que muerto. La lanzadera atracó con eficiencia practicada. Ben tomó la delantera. Los sistemas de su armadura de combate estaban completamente activados. Arma lista. La esclusa de aire se abrió para revelar un pasillo tenuemente iluminado. Solo luces de emergencia, observó Reed. La energía principal estaba desviada. Se movieron por la nave metódicamente, sin encontrar resistencia, ni cuerpos, ni señales de lucha, solo un vacío inquietante que parecía calculado más que catastrófico. El manifiesto de pasajeros indica que esta nave debería tener al menos 300 almas a bordo, dijo Kel, consultando su panel de datos. El puente está 2 cubiertas arriba, indicó Ben. Encontraremos respuestas allí. Al acercarse al puente, Ben sintió que la presencia de Luoxa se intensificaba en su mente. Imágenes destellaron. Señales de advertencia. Marcadores de peligro. Levantó el puño, indicando al equipo que se detuviera. Ah, algo no está pasando. No está bien, susurró. Reed, busca señales de energía más allá de esa puerta. Las antenas del insectoide se crisparon mientras consultaba su escáner. Múltiples fuentes de energía, activas pero enmascaradas, un escudo inteligente. Configuración de emboscada, concluyó Ben. Nos están esperando. Tocó su comunicador. Estrella errante, aquí Olsen. Confirmando situación hostil, solicitando inmediato. Una explosión ensordecedora sacudió el pasillo cuando las puertas del puente volaron hacia afuera. La armadura de Ben absorbió la mayor parte del impacto, pero Kel y Reed fueron lanzados hacia atrás. A través del humo emergieron 3 figuras con equipo de combate especializado. No eran humanos, sino una especie que Ben no reconoció. Sus cabezas alargadas albergaban 4 ojos cada una, y sus movimientos eran antinaturalmente fluidos. Recolectores, siseó Kel, poniéndose de pie con dificultad. El atacante principal disparó un arma que no emitió ningún proyectil visible. Reed convulsionó y se desplomó. El segundo apuntó a Kel, quien esquivó el disparo por los pelos. El entrenamiento de Ben hizo efecto. Disparó 3 ráfagas precisas, obligando a los atacantes a retroceder por la puerta, y luego agarró a Kel. Retrocedan a la lanzadera. Ahora. Mientras se retiraban, arrastrando al inconsciente Reed entre ellos, el comunicador de Ben crepitó con la voz del capitán Drex. Olsen. Estamos detectando varias naves descapotándose en el horizonte. Es una maldita trampa. Saquen la estrella errante de aquí, ordenó Ben. Nos estaban esperando. Negativo, gruñó Drex. No dejaremos a la tripulación atrás. Llegaron a la esclusa de aire justo cuando sonó una nueva alarma. La lanzadera se estaba desprendiendo a la fuerza. A través de la ventana, Ben vio como su ruta de escape se desvanecía. ¡Mierda! Kel golpeó la pared con el puño. Estamos varados. La mente de Ben corría, desplegando opciones tácticas. Entonces, inesperadamente, la voz de Luoxa llenó sus pensamientos. Ben, me persiguen. Los coleccionistas. Cazan rasgos biológicos raros. Alguien filtró información sobre mis habilidades telepáticas. Cerró los ojos, concentrándose en su conexión. ¿Cómo lo sabes? Están transmitiendo sus intenciones en frecuencias que solo los extraterrestres pueden detectar.
Es un mensaje para cualquiera de mi especie a bordo. Ofrecen perdonar la estrella errante si me rindo. Una furia fría se apoderó de Ben. Ni se te ocurra. No lo haré. Pero necesitas saber con qué estamos tratando. Estos no son traficantes comunes. Son recolectores de Bordax. Cosechan rasgos biológicos. Únicos para el mercado negro. Ben procesó esta información y formuló un plan. ¿Puedes sentir cuántas naves tienen? 3. Pequeñas pero fuertemente armadas. Dile a Drex que se prepare para mi señal. Voy a darles a estos bastardos algo que no esperaban. Se giró hacia aquel. ¿Cuánto sabes sobre los sistemas de esta nave? Un crucero de lujo clase Helix estándar, respondió el reptil. ¿Por qué? Porque estamos a punto de darle la vuelta a esta trampa. Los labios de Ben se curvaron en una sonrisa decidida. Y mostrarles a estos recolectores porque los humanos tienen reputación de ser peligrosamente impredecibles. De vuelta en la estrella errante, Luoxa estaba en el puente, con la mano presionada contra la ventana como si pudiera acercarse físicamente a Ben. La conexión entre ellos latía con su determinación y coraje. Cualidades que ella había vislumbrado en sus pensamientos aquel primer día. Ahora manifestándose en acción. Tiene un plan, le dijo a Drex. Y si algo he aprendido sobre los humanos, es que subestimarlos es un error mortal. Cubierta de ingeniería, ordenó Ben, mientras arrastraban a Reed a un pozo de mantenimiento. Estos cruceros de lujo tienen sistemas redundantes. Podemos acceder a los controles principales desde allí. Que la sintió, con sus rasgos reptilianos tensos. ¿Y Reed? Está estable. El arma fue diseñada para incapacitar, no para matar. Y quieren especímenes vivos. Ben revisó sus sistemas de blindaje. Necesito que lo lleves a un lugar seguro mientras implemento nuestra contramedida. Dividirse es tácticamente insensato, argumentó Kell. También lo es no hacer nada mientras nos persiguen. Ben le entregó a Kell un pequeño dispositivo de su cinturón. Una baliza de emergencia. Actívala una vez que estés oculto. Enmascarará tus señales vitales de sus escáneres. Mientras que él se marchaba a regañadientes con el inconsciente Reed, Ben sintió que la conexión telepática con Luoxa se debilitaba. La estática llenó su mente donde su presencia había sido clara antes. Luoxa, proyectó, concentrándose. Su respuesta llegó débilmente, como a través de una espesa niebla. Campo de amortiguación. Apenas puedo. Ten cuidado. Bloqueadores telepáticos, murmuró Ben. Bastardos listos. Navegó por los pasillos de servicio de la nave, evitando los pasadizos principales donde los recolectores probablemente patrullarían. Su entrenamiento de combate entró en acción. Muévete sigilosamente. Mantente en las sombras. Usa el entorno. El diseño laberíntico de las Teller Geraisens proporcionaba amplia cobertura, pero también dificultaba la navegación. Después de evadir a 2 grupos de búsqueda de recolectores, Ben llegó a la sección de ingeniería. La enorme sala albergaba el núcleo de energía de la nave y los sistemas de control principales. Rápidamente localizó una terminal auxiliar y comenzó a acceder a los esquemas de la nave. «Bingo», susurró, encontrando lo que necesitaba. La clase Horizontes Estelares contaba con un sistema de defensa automatizado, ahora desactivado, pero potencialmente reactivable. Más importante aún, el conjunto de comunicaciones de la nave podía reconfigurarse para transmitir en frecuencias militares. Mientras Ben trabajaba, percibió un destello en la estática mental. Luoxa, luchando por mantener la conexión a pesar del campo de amortiguación. Se concentró en ese tenue vínculo, extrayendo fuerza de él. «Ben, están abordando. Estrella errante». Sus dedos recorrieron la terminal con renovada urgencia. Los colectores se habían movido más rápido de lo previsto. Necesitaba actuar ya. Primero, redirigió la energía a la red de defensa interna de la nave, evitando los bloqueos. A continuación, programó el conjunto de comunicaciones para que transmitiera una señal muy específica,
una que parecería una llamada de socorro estándar, pero que contenía un código incrustado que cualquier nave militar humana reconocería como una alerta prioritaria. El paso final fue el más audaz. Ben accedió a los sistemas de propulsión de los horizontes estelares. Los cruceros de lujo no estaban diseñados para maniobras de combate, pero con los comandos adecuados. Una alarma de proximidad en su blindaje advertía de la aproximación de enemigos. 3 recolectores entraron en ingeniería, con las armas en alto. Ben se agachó tras una consola mientras los rayos de energía pasaban zumbando. «El humano está aquí», dijo uno con un acento estándar. «Solo con vida», sonrió Ben con tristeza. «Siento decepcionarlos». Activó la secuencia de comandos que había preparado. En toda la nave, los mamparos de emergencia se cerraron de golpe, aislando a los recolectores en grupos más pequeños. La red de defensa se activó, desactivando los sistemas de armas en todas las áreas excepto en ingeniería, donde Ben había mantenido el control. Los motores de la nave rugieron al encenderse, los compensadores de aceleración luchaban por mantener el ritmo mientras la enorme nave avanzaba a trompicones, directamente hacia la nave recolectora más cercana. Los recolectores de ingeniería se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Mientras corrían hacia la consola de control, Ben emergió de su escondite, disparando tiros precisos que derribaron a 2 de ellos. El tercero logró activar una especie de escudo personal, desviando el ataque de Ben. «Impresionante humano», siseó el recolector, con 4 ojos parpadeando a la vez. «Pero inútil. La alienígena será nuestra». «Claramente no has conocido a muchos humanos», respondió Ben, rodeando a su oponente. «Solemos tomarnos las amenazas contra nuestra gente como algo personal». El recolector ladeó su alargada cabeza. «¿Tu gente? No es humana». «Es mía», gruñó Ben. La declaración posesiva lo sorprendió incluso a él mismo. «Ya basta». Se desmayó a la izquierda, luego cargó hacia la derecha, embistiendo al recolector protegido con toda la fuerza de su servoarmadura. El escudo parpadeó, pero resistió. El alienígena era más fuerte de lo que parecía, resistiendo el ataque de Ben. «Tu especie es conocida por su persistencia», dijo el recolector. «También por su arrogancia». Mientras forcejeaban, Ben sintió que la conexión telepática se fortalecía repentinamente. El campo de amortiguación debía de fluctuar con la sobrecarga de energía de la nave. La presencia de Lubax inundó su mente, trayendo consigo una revelación crucial: sus escudos, vulnerables a las frecuencias sónicas. Ben activó el sistema de altavoces externos de su armadura, subiéndolo al máximo volumen. El agudo gemido que estalló hizo que el recolector gritara de dolor al desestabilizarse su escudo. Ben no dudó, asestando un golpe devastador que envió al alienígena contra el panel de control. A través de la ventana, observó cómo el horizonte estelar continuaba su trayectoria de colisión con la nave recolectora. La nave más pequeña intentó maniobras evasivas, pero demasiado tarde. El cuerpo del crucero rozó su ala, haciéndola girar. En la estrella errante, Lubaxa sintió como su conexión se intensificaba a medida que el campo de amortiguación se debilitaba. La determinación, el coraje y algo más profundo, algo ferozmente protector, de Ben fluían a través de su vínculo. Percibió su pensamiento táctico, sus riesgos calculados, su enfoque inquebrantable. «Ha hecho algo», le dijo al capitán Drex mientras observaban cómo el horizonte estelar embestía a una de las naves recolectoras. El humano acababa de convertir un crucero de pasajeros en un ariete. Los rasgos reptilianos de Drex se distorsionaron en lo que podría haber sido admiración. «Recuérdame que nunca enfade a tu novio». Lubaxa no corrigió la suposición del capitán sobre su relación. En cambio, cerró los ojos, concentrándose en fortalecer su conexión. «Voy por ti», proyectó. «Espera». La respuesta de Ben llegó con claridad, teñida de esa mezcla única y humana de humor y determinación. «Primero tengo que robar una nave».
Luego podemos hablar exactamente de lo que quisiste decir con la tuya. Lubaxa se encontraba en la enfermería de la Estrella Errante, con las manos ligeramente temblorosas mientras 6 recolectores obligaban al capitán Drex y a otros 3 tripulantes a arrodillarse. El recolector principal, más alto que los demás, con intrincadas marcas en su rostro alargado, se acercó a ella con interés clínico. El telépata alienígena, dijo con voz sedosa y mesurada. Tus habilidades fueron registradas en nuestros escáneres desde 3 sistemas de distancia. Bastante notable. Solo soy un oficial médico, respondió Lubaxa con serenidad, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. El recolector rió, un sonido como de metal rechinando. Tu modestia es innecesaria. Hemos estudiado a los de tu especie a fondo. Los extraterrestres estándar poseen habilidades empáticas rudimentarias. Tú, sin embargo, demuestras una auténtica conexión telepática. El valor de mercado de un espécimen así es sustancial. No está en venta, gruñó el capitán Drex, ganándose un golpe brutal de uno de los guardias. El coleccionista principal lo ignoró, rodeando a Lubaxa con fascinación depredadora. Has formado un vínculo con una humana. Fascinante. Las conexiones telepáticas entre especies son extremadamente raras. Lubaxa mantuvo la compostura, pero en su interior buscaba desesperadamente a Ben a través del vacío entre naves. El campo de amortiguación lo dificultaba, como intentar ver a través de agua turbia. Pero podía sentirlo, decidido, concentrado, moviéndose con determinación. Tu humano es ingenioso, continuó el coleccionista, como si leyera sus pensamientos, pero finalmente condenado. ¿Ningún soldado puede dominar una nave recolectora? No conoces muy bien a los humanos, respondió Luasa, con un dejo de desafío de Ben en su voz. El coleccionista se detuvo, observándola con sus 4 ojos. Quizás no, pero conozco a los extraterrestres. Tus habilidades telepáticas tienen limitaciones. Alcance, intensidad, duración. Si traspasas esos límites, tu vía neuronal comienza a degradarse. Se produce daño permanente. Luasa sabía que tenía razón. Lo que estaba contemplando era peligroso, potencialmente fatal. Pero al sentir a Ben acercarse, comandando una lanzadera recolectora basándose en el conocimiento táctico que fluía a través de su conexión, tomó una decisión. Tienes razón sobre la limitación alienígena, dijo, enderezándose. Pero has pasado por alto algo importante. ¿Y qué podría ser? Luasa sonrió, la misma sonrisa juguetona que le había dedicado a Ben la primera vez que leyó sus pensamientos. Nunca he sido una extraterrestre típica. Cerró los ojos y se sumergió en lo profundo de su conciencia, más allá de las barreras que le habían enseñado a no traspasar jamás. El vínculo telepático con Ben le sirvió de ancla, mientras extendía su conciencia hacia el exterior, no solo a él, sino a todas las mentes de ambas naves. El dolor la atravesó como una lanzadera al ir más allá de sus límites. Pero persistió. A través de los ojos de Ben, vio la lanzadera recolectora que él había comandado acercándose a la Estrella Errante. A través del capitán Drex, sintió rabia y determinación. A través de los recolectores, percibió un cálculo frío, y aún más importante, los códigos de comando de sus naves. La sangre goteaba de su nariz mientras establecía un enlace directo con los implantes neuronales del recolector. La tecnología diseñada para mejorar sus habilidades de caza ahora se volvía contra ellos. Uno a uno, los recolectores a bordo de la Estrella Errante se pusieron rígidos. Sus 4 ojos se abrieron de par en shock mientras Luasa invadía sus sistemas cibernéticos. Imposible, susurró el recolector líder, llevándose una mano temblorosa a la sien. No puedes. ¿No puedo? La voz de Luasa resonó extrañamente, resonando con un poder al que nunca antes había accedido. Querías mis habilidades. Aquí están. Al otro lado de la nave, los recolectores restantes colapsaron,
sus implantes neuronales sobrecargados por el asalto telepático de Luasa. El recolector líder permaneció de pie a pura voluntad. Su rostro se contorsionó en agonía. Esto te matará, Siseo. Tu mente no puede soportar este nivel de producción. Tal vez, admitió Luasa, sintiendo que su conciencia comenzaba a fragmentarse. Pero salvará a mi tripulación. Salvará a Ben. Mientras la oscuridad se cernía sobre su visión, Luasa transmitió todo lo que había deducido de las mentes de los recolectores directamente a Ben. Códigos de seguridad, esquemas de la nave o debilidades tácticas. Su vínculo brilló con fuerza, más fuerte que nunca, a pesar del campo de amortiguación alimentado por su desesperada táctica. Luasa. La voz mental de Ben interrumpió su desvanecida conciencia. ¿Qué estás haciendo? Te doy lo que necesitas, respondió débilmente. Rápido. El recolector principal se abalanzó sobre ella mientras se tambaleaba. El capitán Drex, liberado de la supervisión ahora inconsciente de su guardia, interceptó al alienígena con un rugido de furia, derribándolo al suelo. Luasa se desplomó. Su ataque telepático terminó tan repentinamente como había comenzado. Lo último que registró antes de que la inconsciencia la reclamara fue la presencia de Ben. Ya no solo en su mente, sino físicamente cerca. Su determinación y miedo por la lavar sobre ella como una ola. A bordo del transporte de coleccionista, Ben procesó la avalancha de información como lo había enviado Luasa. Sus manos volaron a través de los controles alienígenas con una nueva confianza, ingresando códigos de anulación y deshabilitando los protocolos de seguridad. Los sistemas de armas del transbordador se pusieron en línea bajo su mando, apuntando a la embarcación coleccionista restante con precisión. Este es el teniente Ben Olson del Cuerpo Interestelar Marino de la Tierra. Él transmitió en todas las frecuencias. Para el recipiente coleccionista restante, sus partidos de embarque han sido neutralizados, rendidos o destruidos. No surgió respuesta, pero el barco coleccionista comenzó a impulsar sus motores, preparándose para huir. Respuesta equivocada, murmuró Ben, disparando las armas del transbordador. Los disparos alcanzaron una precisión devastadora, deshabilitando los sistemas de propulsión de la embarcación más grande. Mientras atracaba con la estrella errante, Ben sintió que la presencia de Luasa en su mente se atenuaron de manera alarmante. El miedo lo agarró. No es la precaución táctica que había sido entrenado para manejar, sino terror crudo y personal. Espera, proyectó con toda su fuerza. Vengo. La esclusa de aire del transbordador apenas se había abierto antes de que Ben corriera a través de los corredores de la estrella errante, siguiendo el hilo telepático que aún lo conectaba a Luasa. Desmayado ahora, pero aún presente. Él no la perdería. No ahora. No después de todo lo que habían compartido. No cuando él acaba de darse cuenta de lo que ella realmente significaba para él. Ben irrumpió en la bahía médica, su armadura salpicada de la sangre iridiscente de dos coleccionistas. Quien había intentado detenerlo. El capitán Drex se mantuvo protectivamente sobre la forma inmóvil de Luasa. El coleccionista de plomo inconsciente se restringió cerca. ¿Es ella? Ben no pudo terminar la pregunta. ¿Vivo? Drex confirmó, apartando. Apenas. Ben se arrodilló a su lado, quitando sus guanteletes para tocar su rostro. Su piel se sentía fría, el azul vibrante ahora pálido y ceniciento. La sangre se había secado debajo de su nariz y en las esquinas de sus ojos. ¿Qué hizo ella?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Algo imposible, respondió Drex, sus características reptilianas. Solemne, ella llegó a sus mentes, todos ellos simultáneamente, anuló sus implantes neurales. Nunca he visto algo así. Ben cerró los ojos, buscando su conexión, donde antes de sentir su presencia, cálida, curiosa, vibrante. Ahora solo había el más leve susurro, como un eco lejano. Necesito el equipo médico del servicio de transporte del coleccionista, dijo, la decisión militar asumiendo el control.
Tienen estabilizadores neuronales diseñados para especies telepáticas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Drex. Porque ella me mostró. Ben golpeó su templo. Todo lo que sabían. Ella me metió en mi mente antes de colapsar. Mientras Drex envió a los miembros de la tripulación para recuperar el equipo, suena una alarma repentina en todo el barco. La voz del oficial de ingeniería vino sobre la comunicación. Capitán, el buque de colección discapacitado muestra picos de energía consistentes con una secuencia de autodestrucción. Tiempo estimado, exigió Drex. 8 minutos, tal vez menos. Ben miró a Luoxa, luego al coleccionista inconsciente. Decisión tomada, sacó a Luoxa en sus brazos. Lleva a tu tripulación a las cápsulas de escape. Llevaré a Luoxa al servicio de transporte del coleccionista. Es nuestra mejor oportunidad. ¿Y él? Drex asintió hacia el coleccionista principal. Traerlo. Él podría tener información que necesitamos. Se movieron rápidamente a través de los pasillos. Las alarmas de evacuación del barco crean una cacofonía a su alrededor. En la bahía de Docking, esperaba el transporte del coleccionista, su sistema aún activo desde el comando anterior de Ben. Una vez a bordo, Ben puso a Luoxa suavemente en el litero médico, mientras que Drex aseguró a su prisionero. El sistema médico avanzado del transbordador se activó automáticamente, escaneando los patrones neuronales de Luoxa. Sus centros telepáticos están severamente dañados. Drex leen, de la pantalla. El sistema recomienda un procedimiento de estabilización neuronal. Hazlo, ordenó Ben, atado al asiento del piloto. Nos aclararé del radio de explosión. Cuando el servicio de transporte se separó de la estrella errante, Ben pudo ver el lanzamiento de las otras vainas de escape. La cuenta regresiva para la autodestrucción del buque del coleccionista marcó implacablemente en su mente. Otra información que Luoxa le había transferido. Detrás de él, el sistema médico tarareó una vida, bañando a Luoxa con una luz azul suave. Ben puso a prueba el transbordador de los barcos condenados, empujando sus motores al máximo. 3 minutos a la detonación, anunció. El procedimiento de estabilización está funcionando, informó Drex, pero está sucediendo algo inusual con sus patrones neuronales. Antes de que Ben pudiera responder, un dolor cegador a la cabeza. Jadeó, con las manos apretadas en los controles mientras las imágenes inundaban su conciencia, recuerdos que no eran suyos. Luoxa cuando era niña descubriendo sus habilidades. Entrenamiento de Luoxa para controlar sus poderes. El primer encuentro de Luoxa con humanos, fascinado por su intensidad emocional. ¿Qué demonios? Se las arregló a través de los dientes apretados. Sus patrones neuronales son sincronizantes con los de ella, dijo Drex, asombrado en su voz mientras observaba la exhibición médica. El vínculo que compartiste se está volviendo permanente. El dolor disminuyó, reemplazado por una abrumadora sensación de conexión. Ben podía sentir la conciencia de Luoxa conmoviendo, débil pero presente, entrelazado con la suya de manera que desafió la explicación. El conocimiento fluyó entre ellos, su entrenamiento de combate, su experiencia médica, fusión y complemento. 1 minuto para la detonación, anunció desapasionadamente la computadora del transbordador. Ben empujó los parámetros de seguridad más allá del motor, su comprensión recientemente mejorada de los sistemas del transbordador, cortesía del conocimiento de Luoxa que ahora reside en su mente, lo que le permite extraer cada onza de velocidad. La explosión, cuando llegó, fue espectacular. El recipiente colector detonó en una esfera de energía cegadora que envolvió el horizonte estelar. La onda de choque llegó a los segundos de enlace más tarde, enviándolo a pesar de los mejores esfuerzos de Ben. Las luces de advertencia intervinieron a través del panel de control mientras el transbordador se estabilizaba. Ben realizó una verificación rápida de sistemas, dañado pero funcional. Las vainas de escape de la estrella errante aparecieron en el escáner, todas intactas. Todos lo lograron. Respiró alivio. Un gemido suave de él.
Nacimiento médico llamó su atención. Los ojos de Luoxa se abrieron, encontrando el suyo de inmediato. La conexión entre ellos surgió, ya no solo telepática, sino algo más profundo. Una verdadera fusión de mentes. Ven, susurró, su voz débil pero clara. Estás dentro de mi cabeza. Y estás en el mío, respondió, moviéndose a su lado. Drake dice que el vínculo se ha vuelto permanente. Puedo sentirlo, sus dedos cepillaron su mejilla. Tus recuerdos, tu conocimiento, son parte de mí ahora. El coleccionista principal, recuperando la conciencia en sus restricciones, se rió amargamente. ¡Qué apropiado! El espécimen y el soldado se unieron permanentemente. Tal emparejamiento alcanzaría un precio astronómico. Ben se volvió hacia él, una sonrisa peligrosa jugando sobre sus labios. No estás en condiciones de hacer evaluaciones. Quizás no. Los 4 ojos del coleccionista parpadearon en secuencia. Pero otros vendrán. En lo que ustedes dos se han convertido, no tiene precedentes, valioso sin medida. Déjalos venir, dijo Ben simplemente, tomando la mano de Luoxa en la suya. A través de su vínculo, sintió su acuerdo. Una determinación feroz, que coincide con la suya. Drex se aclaró la garganta. El puesto avanzado de la Federación más cercana está a 6 horas de distancia. Deberíamos reunirse con las vainas de escape y dejar el rumbo. Cuando Ben regresó al asiento del piloto, sintió la presencia de Luoxa en su mente. Más fuerte ahora, recuperándose. Sus pensamientos se entrelazaron con los suyos, creando un diálogo sin problemas que no requirió palabras. Vamos a tener que resolver esto, proyectó. Juntos, ella estuvo de acuerdo, su voz mental teñida con ese tono familiar y juguetón. Aunque debo decir que tener acceso a todos sus pensamientos es educativo. A pesar de todo, Ben se rió. Incluso enfrentando un futuro incierto, cazado por los coleccionistas, varado en una transmisión dañada, su habilidad para hacerle sonreír permaneció sin cambios. Algunos pensamientos aún deberían ser privados, respondió. Demasiado tarde para eso, llegó su divertida respuesta. Ya lo he visto todo. Y lo digo todo. El calor familiar se subió a su cara. Pero esta vez, no se disculpó. El viaje hacia el puesto avanzado de la Federación fue tenso pero sin incidentes. Se habían reunido las vainas de escape de las estrellas errantes, sus ocupantes distribuidos entre ellos y el transmisor de la transmisión del coleccionista. El capitán Drex había tomado el mando de la cápsula más grande, liderando su pequeño convoy mientras Ben puso a prueba el transbordador con Lubaxa descansando en el puesto médico. Su prisionero, que se había identificado como el coleccionista Primenet, permaneció asegurado en la celda de detención del transbordador. Había mantenido un silencio presumido desde su burla anterior, mirando a Ben y Lubaxa con los ojos calculadores. 4 horas después de su viaje, Lubaxa se sintió lo suficientemente fuerte como para unirse a Ben en la cabina. Sus movimientos todavía eran algo inestables, pero a través de su vínculo, Ben pudo sentir su determinación de superar la debilidad. Deberías estar descansando, dijo mientras ella se deslizaba en el asiento del copiloto. He estado dentro de tu cabeza durante horas, ella respondió con una sonrisa débil. Es agotador. Tantos escenarios tácticos y protocolos de combate. Dice la mujer cuya mente contiene la taxonomía biológica completa de 17 sistemas de estrellas. Compartieron una risa, el sonido extrañamente armonizado cuando sus emociones resonaron a través del vínculo. Era extraño, pensó Ben, lo rápido que se habían adaptado a esta nueva realidad. 2 seres separados con conciencia cada vez más entrelazada. Deberíamos interrogarlo, dijo Lubaxa, asintiendo hacia la parte trasera del transbordador donde se mantuvo Annette. Mientras tenemos la oportunidad, Ben asintió, configurando el piloto automático. Juntos, él podría ser más susceptible a sus habilidades telepáticas ahora que están amplificados por nuestro vínculo.
Ned los observó acercarse con la misma mirada calculadora. Llega la pareja vinculada. Ya ha llegado a comprender su valor. No estamos interesados en nuestro precio de mercado, dijo Ben con frialdad. Queremos información sobre su organización. Los coleccionistas han existido durante milenios, respondió Ned, sus 4 ojos parpadean en esa secuencia inquietante. Preservamos la singularidad biológica en toda la galaxia. Al secuestrar y cosechar seres sensibles, respondió Lubaxa. La boca sin labios de Ned se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Una caracterización cruda. Somos curadores de la excelencia evolutiva. Ben sintió que la conciencia de Lubaxa cepilló la suya, una solicitud silenciosa de permiso. Él asintió ligeramente, y juntos centraron su energía mental combinada en Ned. Los ojos del coleccionista se abrieron al sentir su intrusión. Impresionante, siseó, pero inútil. Mis implantes neurales están diseñados para resistir el sondeo telepático. Sus implantes fueron diseñados para resistir las habilidades alienígenas estándar. Lubaxa corregido. Lo que tenemos es algo completamente diferente. Ben sintió la extraña sensación de Lubaxa guiando sus pensamientos, mostrándole cómo enfocar su energía mental. Juntos se empujaron contra las barreras mentales de Ned, encontrando los puntos débiles en sus defensas. Las imágenes inundaron su conciencia compartida. Una estación espacial masiva escondida en una nebulosa desconocida. Laboratorios llenos de muestras de innumerables especies. Y lo más perturbador de todo, una cámara que contiene docenas de extraterrestres conectados a máquinas que cosecharon su energía telepática. El nexo, susurró Ned, al darse cuenta de que habían roto. ¿Lo has visto? ¿Qué le estás haciendo a esos extraterrestres? Lubaxa exigió, su voz temblando. Creando el futuro, respondió Ned. Las habilidades telepáticas son simplemente el comienzo. Con suficientes especímenes y suficiente investigación, podemos desbloquear todo el potencial de la conciencia en sí. Surgieron más imágenes. Planes para un dispositivo que pueda amplificar las habilidades telepáticas a través de grandes distancias, controlando las mentes y la masa. Los coleccionistas no solo estaban traficando en rasgos biológicos raros. Estaban construyendo un arma de poder sin precedentes. ¿Cuántos de mi gente has tomado? Lubaxa preguntó. 37 hasta la fecha. Pero habría sido el premio. Un telépata natural de tu fuerza aparece quizás una vez en una generación. Ben rompió la conexión mental, su asco abrumador. Y ahora estás planeando armarse estas habilidades. La evolución es el arma, respondió Ned simplemente. Los fuertes sobreviven al dominar a los débiles. Es el camino de todas las especies. No los humanos, dijo Ben con firmeza. Avanzamos por cooperación, levantándose mutuamente. La risa de Ned estaba fría. Qué encantadoramente ingenuo. Su especie tiene una historia particularmente violenta, el teniente Olsen. Hemos evolucionado más allá de eso, insistió Ben. Hemos aprendido de nuestros errores. Quizás, o tal vez simplemente no se ha probado correctamente. Ned se inclinó hacia adelante, sus restricciones crujieron. El vínculo que comparte con el alienígena no tiene precedentes. Una mente humana no debería ser capaz de mantener tal conexión. Su especie puede ser más interesante de lo que sugirió nuestra investigación. Luoxa colocó una mano en el brazo de Ben, un gesto de restricción y comodidad. A través de su vínculo, sintió su preocupación, no por sí misma, sino por lo que las palabras de Ned implicaban sobre el peligro para la humanidad si los coleccionistas dirigían su atención hacia la Tierra. La Federación necesita saber sobre esto, dijo en voz baja. Sobre el nexo. Sobre sus planes. Ben asintió, su resolución de endurecimiento. Y lo harán. Cuando regresaron a la cabina, dejando a Ned a su contemplación, los dedos de Luox se entrelazaron con los de Ben.
El simple contacto físico intensificó su conexión mental, creando un bucle de retroalimentación de emociones, preocupación, determinación y algo más profundo que ninguno de los dos había reconocido por completo. ¿Qué sucede cuando llegamos al puesto avanzado? ¿Suecia? Preguntó suavemente. Informará a sus superiores. Seré informado por los funcionarios de la Federación y luego lo descubrimos, respondió Ben, levantando sus manos unidas. Este vínculo no va a desaparecer. Tampoco yo. Tu deber incluye protegerte, él interrumpió. No solo por lo que hay en tu cabeza, sino por lo que hay en el mío. Él golpeó su pecho. Y aquí, la sonrisa de Luox regresó. Esa sonrisa familiar y juguetona que lo había cautivado de su primera reunión. Teniente Olsen, estás diciendo que tienes sentimientos por mí. Estás literalmente dentro de mi mente, señaló. Ya sabes la respuesta. Lo hago, admitió. Pero me gustaría escucharlo de todos modos. Antes de que Ben pudiera respirar, la alerta de proximidad del transbordador sonó. Un barco masivo había aparecido en sus escáneres, directamente en su camino. Un crucero de la Federación, identificó Ben, aliviado a través de él. Estamos a salvo. Pero a través de su vínculo, el repentino pico de miedo de Luox contradecía su evaluación. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba el recipiente que se acercaba. Ese no es un diseño de la Federación, susurró. Mire la configuración de propulsión. Ben miró de nuevo, esta vez con el beneficio del conocimiento de Luox que fluye a través de su conexión. Ella tenía razón. La firma del motor del barco coincidía con la tecnología del coleccionista. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Puncho y Moeschkurzasgeu, murmuró, ya tramando maniobras evasivas. Desde la celda de detención, la voz de Ned se llevó con satisfacción petulante. ¿Realmente pensaste que cazaríamos especímenes tan valiosos sin un plan de contingencia? Transmisión entrante, anunció Luox, sus dedos bailando a través de los controles con experiencia recién descubierta, prestada del entrenamiento militar de Ben. La visualización se convirtió en la vida, revelando a otro coleccionista con la misma cabeza alargada y 4 ojos que Ned. Transporte coleccionista, este es el comando de la cosechadora. Aumentarás tus motores y te prepararás para ser abordado. La resistencia es inútil. Ben intercambió una mirada con la de Luox. Su conciencia compartida ya formulaba un plan. El faro de emergencia, le proyectó. Tierra frecuencia militar. Ya en eso, respondió en silencio, sus manos se movían debajo de la consola donde los coleccionistas no podían ver. En voz alta, Ben dijo, este es el teniente Ben Olson. Nos rendimos con la condición de que las cápsulas de escape puedan continuar ilesos. No está en posición de negociar, humano, respondió el comandante del coleccionista. Sin embargo, nuestro interés es únicamente en ti y en el telépata alienígena. Los otros son irrelevantes. Entonces cumpliremos, dijo Ben, fingiendo renuncia. Autorizando motores ahora. Mientras hizo una muestra de impulso reductor, Luox activó el faro de emergencia del transbordador, modificado para transmitir en una frecuencia militar de tierra clasificada. El mensaje fue simple pero contenía coordenadas codificadas y un código de autenticación prioritario de la base de datos militares de Ben, ahora accesible para Luox a través de su vínculo. ¿Cuánto tiempo hasta que se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Luox preguntó mentalmente. No lo harán, le aseguró Ben. La señal está diseñada para ser indetectable para los sistemas de comunicación no humanos. ¿Y cuánto tiempo hasta que llegue la ayuda? Si hay un vaso de tierra dentro del alcance, minutos. Si no. La mano de Luox encontró la suya, apretando suavemente. Entonces improvisamos. Es en lo que los humanos son buenos. No. La embarcación coleccionista extendió un tubo de acoplamiento, conectándose a la transporte de transporte con un ruido metálico. A través de la ventana gráfica,
pudieron ver a los coleccionistas blindados preparándose para abordar. «Necesito que confíes en mí», dijo Ben, tanto en voz alta como a través de su vínculo. «Lo que sucede después puede parecer extremo». La sonrisa de Luox regresó. Esa expresión familiar que lo había cautivado por primera vez. «Estoy dentro de tu cabeza. ¿Recuerdas? Ya conozco tu plan. Es una locura, imprudente y exactamente lo que esperaría de un humano. Eso es un cumplido. Absolutamente». La esclusa de aire se abrió, y 4 coleccionistas fuertemente armados entraron en el transbordador. Ben y Luox levantaron las manos en aparente rendición. «¿Dónde está Collector Prime Net?», exigió el coleccionista de plomo. «En la celda de retención», respondió Ben, asintiendo hacia la parte trasera del transbordador. 2 coleccionistas se movieron para ver a su líder, mientras que los otros mantuvieron armas entrenadas en Ben y Luox. A través de su vínculo, Ben podía sentir que Luox contaba en silencio. 3, 2, 1. Las luces del transbordador parpadearon y murieron cuando Luox remotamente desencadenó un pulso electromagnético, una característica del transporte del coleccionista que descubrieron a través de su conocimiento compartido. En la oscuridad momentánea, Ben se movió con la velocidad del rayo, desarmando al coleccionista más cercano y usando el arma del alienígena contra la fiesta de embarque. Luox se basa en el entrenamiento de combate de Ben a través de su bono ejecutó un derribo perfecto del segundo coleccionista. Cuando se activó la iluminación de emergencia, los 4 coleccionistas yacían inconscientes. «Collector Prime Net», llamó Ben, acercándose a la celda de detención. «Célula, el partido de rescate ha fallado». La expresión de Net siguió siendo impasible. «Hay 100 guerreros más a bordo de la cosechadora. Simplemente has retrasado lo inevitable». «¿Tenemos?». Ben sonrió fríamente. «Sabes mucho sobre otras especies. Pero has subestimado a los humanos. No solo somos adaptables. Somos vengativos cuando están amenazados». Sonó una nueva alarma. Alertas de proximidad advirtiendo de múltiples embarcaciones que caen de viajes más rápido que la luz directamente detrás de ellos. A través de la ventana gráfica, apareció una magnífica vista. 3 tierra battlecruisers. Sus sistemas de armas ya se dirigen a la cosechadora del coleccionista. ¿Buque de colección? Este es el almirante Clyde de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Una voz severa anunciada sobre todos los canales de comunicación. Avalúa tus armas y prepárate para ser abordado. Esta no es una negociación. La cosechadora del coleccionista, superada y rodeada, no tuvo más remedio que cumplir. En cuestión de minutos, los marines de la Tierra estaban asegurando ambos vasos. Su eficiente profesionalismo es un marcado contraste con la arrogancia del coleccionista. El almirante Clyde mismo abordó el transbordador. Su cara desgastada se rompió en una rara sonrisa al ver a Ben. El teniente Olsen, su señal de angustia menciona algo sobre un vínculo telepático y una amenaza a nivel galáctico. ¿Te importa explicar? Señor. Ben saludó. Este es Luoxa, oficial médico de la estrella de vagabundeo de la embarcación comercial. Hemos descubierto una operación de colección dirigida a especies telepáticas para el desarrollo de armas. ¿Y este vínculo?, preguntó Clyde, mirando entre ellos. Luoxa dio un paso adelante. Un efecto secundario de nuestro encuentro con los coleccionistas. Compartimos la conciencia, su conocimiento militar, mi experiencia médica. Las siguientes horas pasaron en un borrón de informes y exámenes médicos. La Fuerza de Defensa de la Tierra aseguró la cosechadora del coleccionista, liberó al capitán Drex y las otras cápsulas de escape, y comenzó a coordinar una operación importante contra la instalación de Nexus basada en la inteligencia que Ben y Luoxa habían extraído de Net. Finalmente, solo en cuartos de invitados a bordo del buque insignia de Clyde, Ben y Luoxa encontraron un momento de paz. A través de su vínculo, agotamiento y alivio se mezclaron con algo más profundo, una conexión que trascendió su inesperado vínculo neuronal. ¿Qué pasa ahora?
preguntó Luoxa, haciéndose eco de su voz. La siguiente fuerza de defensa aseguró la cosechadora del coleccionista, liberó al capitán Drex y las otras cápsulas de escape, y comenzó a coordinar una operación importante contra la instalación de Nexus basada en la inteligencia que Ben y Luoxa habían extraído de Net. ¿Qué pasa ahora? Lvaxa preguntó, haciéndose eco de su pregunta de antes. Su almirante parece pensar que nuestro vínculo tiene un valor diplomático. Lo hace, reconoció Ben. Pero no es por eso que quiero quedarme contigo. Él tomó sus manos en las suyas, el azul de su piel contrastando con su tez humana bronceada. Cuando te vi por primera vez en esa bahía de transporte, no tenía idea de que podías leer mis pensamientos. Me daba vergüenza cuando me di cuenta de que sabías exactamente lo que estaba pensando. Recuerdo, ella dijo, esa sonrisa familiar que se tocaba en sus labios. Te disculpaste. Y dijiste que no había necesidad. Ben sonrió ante el recuerdo. Tenías razón. Esos pensamientos, inapropiados como parecían, eran honestos. Al igual que lo que estoy sintiendo ahora. A través de su vínculo, la dejó sentir todo. No solo el deseo, sino la admiración, el respeto y el amor que habían crecido a partir de su terrible experiencia compartida. Los coleccionistas querían explotar nuestras diferencias, continuó. Pero inadvertidamente nos mostraron cuán poderosos podemos ser juntos. Determinación humana, visión alienígena. Somos más fuertes como uno que cualquiera de los cuales podría estar solo. ¿Estás proponiendo una alianza, teniente? Lvaxa bromeó, acercándose. Estoy proponiendo todo, respondió, dibujándola en sus brazos. Una asociación. Un futuro. Lo que viene después, lo enfrentamos juntos. Cuando sus labios se encontraron, su vínculo estalló brillantemente. Pensamientos y emociones que fluyen libremente entre ellos. En ese momento perfecto de conexión, tanto físico como mental, entendieron una verdad que los coleccionistas nunca habían captado. La verdadera evolución no provino de la dominación, sino de la unión. La mezcla de fortalezas. El intercambio de cargas. La celebración de las diferencias. 6 meses después, la recién comisionada Fuerza de Tarea Conjunta de la Tierra celebró su primera victoria importante. La liberación de la instalación de Nexus y el rescate de todos los telépatas cautivos. En la ceremonia, el teniente comandante Ben Olsen se encontraba orgullosamente junto al consultor especial Lvaxa, sus manos apretadas cuando el almirante Clyde anunció la formación de un cuerpo diplomático permanente dedicado a proteger a las especies vulnerables de la explotación. Los coleccionistas creían que la fuerza provenía de la cosecha de los rasgos únicos de los demás, declaró Clyde. La humanidad cree que la fuerza proviene de estar juntos, del respeto mutuo y la cooperación. Cuando los aplausos llenaron el salón, Lvaxa se inclinó cerca de Ben. Sus pensamientos fluían directamente en su mente. Le está dando a los humanos todo el crédito nuevamente. ¿Te molesta? Ben preguntó en silencio. En absoluto, respondió ella, esa sonrisa familiar apareciendo. Es bastante entrañable como ustedes, los humanos, siempre piensan que has inventado la cooperación. Ben se rió en voz alta, tomando miradas curiosas. Algunos pensamientos deberían ser privados, ya sabes. Demasiado tarde para eso, respondió Lvaxa, apretando su mano. Además, siempre me han gustado tus pensamientos inapropiados mejor. Mientras compartían una sonrisa privada, ambos sabían que lo que había comenzado con un momento vergonzoso de intrusión telepática se había convertido en algo que ninguno podría haber imaginado. Un vínculo que trascendió las especies, un amor que desafió la explicación y una asociación que ayudaría a remodelar la galaxia. Y todo había comenzado con un pensamiento sucio y una sonrisa sin complejos.